En 2013, Jennifer Doudna recibió un mensaje de correo electrónico inquietante. Una mujer con 26 años había sido diagnosticada con una mutación en el gen BRCA1 que la dejaba con 60% de probabilidad de tener cáncer de mama en el futuro. A sus tiernos 26 se preguntaba si tendría que hacerse una mastectomía completa o si le convenía esperarse a ver si había un tratamiento mejor. Una cosa curiosa de esta consulta es que Jennifer Doudna no es oncóloga, ni siquiera es médico, es investigadora en bioquímica, ciencia básica. Pero le hacían este tipo de preguntas porque ella, junto con Emmanuelle Charpentier, cada cual por su lado, tuvieron una idea que dio lugar a una técnica que promete o prometía la posibilidad de borrar genes, por ejemplo, el BRCA mutado, y deshacerse de condiciones francamente indeseables. Hoy en Simbiosis con la Biología Molecular, Félix Resillas nos ayudará a entender qué es y qué hace CRISPR-Cas, la tecnología que derivó de esa idea original, concretamente en México. Mari Carmen Clement empezará por buscar rastros de CRISPR-Cas desde las células de maíz hasta las células humanas. Estoy en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México, y vine hasta acá solamente para conocer esto. Se llama teocintle. De aquí viene el maíz. Se estima que hace aproximadamente 8,000 años el maíz se domesticó a partir del teocintle. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo hemos cambiado la genética de los cultivos. A través de miles de cruzas y selecciones pasamos de esta mini mazorca que no sirve de mucho a esta mazorca. El maíz como lo conocemos actualmente, una mazorca mucho más grande, con varias hileras de granos, fácil de desgranar, además con un rendimiento muy alto, y finalmente se convirtió en la base de alimentación de nuestro país. Haber pasado de esto a esto es un cambio espectacular, pero tomó miles de cruzas y muchísimos años lograrlo. Para hacer modificaciones en los genes de las plantas, también se han usado métodos químicos y de radiación. Con esto se generan cambios en el genoma de los cultivos y después se seleccionan las variedades con cambios positivos. Estas técnicas tienen fuertes limitantes de tiempo y falta de precisión en los cambios. Este panorama está cambiando. Recientemente se desarrolló una técnica de edición genética con la cual se pueden cambiar los genes casi justo como los queremos. No solo para lograr los cambios en menor tiempo, sino para obtener mejores variedades de cultivos. La técnica se llama CRISPR-Cas. Vine al Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langevio, en Irapuato, para entender la utilidad de la técnica de CRISPR en agricultura. Lo más relevante es que ahora todas las modificaciones van a ser mucho menos invasivas y más controladas. Ahora podemos hacer una investigación más dirigida, en menos tiempo, en menos generaciones. El uso de CRISPR sería una maravilla para la agricultura y para el mejoramiento. Los investigadores me mencionaron una lista de beneficios, los cuales no se pueden analizar sin antes comprender qué hace exactamente la técnica de CRISPR-Cas. Esta técnica está basada en el sistema inmune natural de bacterias para protegerse contra virus, el cual describió el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica en 1993. Mojica se dio cuenta que las bacterias con las que trabajaba tenían un grupo de genes, al cual llamó CRISPR, que ante la presencia de un virus respondían produciendo dos cosas. Por un lado, material genético, que llamaremos ARN guía, capaz de dirigirse y unirse a un sitio específico del ADN del virus, y además producir una enzima llamada Cas, la cual funciona como unas tijeras que recortan el ADN. De esta manera, las bacterias reconocen el ADN del virus y con la enzima Cas recortan una secuencia específica de genes para degradarlo. En 2012, las investigadoras Emmanuelle Charpentier de Francia y Jennifer Doudna de Estados Unidos determinaron que este sistema, que en las bacterias es un mecanismo de protección contra virus, se puede replicar para editar de manera precisa el genoma de cualquier célula viva. Dieron lugar a la técnica de edición genética CRISPR-Cas. Podemos ir directamente a la secuencia, cambiar esa secuencia mediante CRISPR, editar esa secuencia. ¿Y por qué nos interesa editar la secuencia de genes de los cultivos? La respuesta no es mero capricho. La agricultura enfrenta serios problemas para los cuales CRISPR representa una potencial solución.
Mundialmente los retos más importantes son la sequía, el calor, las plagas, los hongos. Pensemos en una variedad de maíz que se ve gravemente afectada por un hongo. Con la técnica de CRISPR-Cas se introduce una secuencia de ARN guía que se dirige específicamente al gen del maíz que lo hace susceptible al hongo y además guía a la enzima Cas a este sitio preciso, donde recorta y por lo tanto elimina ese gen. Podríamos quitar la función del gen y así hacer el maíz resistente al hongo. Entonces, borrar genes es una de las cosas que se pueden hacer con esta técnica. Otra cosa que se puede hacer con CRISPR es introducir genes de la misma especie. Esto puede ser útil para conservar líneas mejoradas, que son productos de años y años de mejoramiento. Pensemos en una línea de maíz mejorado y otra línea que no es mejorada, pero tiene algún atributo de interés. Si quisiéramos combinar los atributos de ambas líneas, tendríamos que cruzarlas y esto es lo que pasaría. Después se tiene que reconstruir todo el genoma del maíz mejorado y eso va a tomar años y como 8 cruces diferentes, muchísimo trabajo. En cambio, usando CRISPR, se podría hacer un cambio puntual en el gen de interés, sin alterar el resto del genoma y tener que reconstruirlo. Podrías usar CRISPR para cambiar el gen en la línea mejorada y ya. Son 2 generaciones. 1 año en vez de 10 años. También le pregunté a Stuart Gilmore si además de poder insertar genes de la misma especie, podríamos insertar genes de una especie diferente. Sobre la cuestión de si usar CRISPR para la agricultura resulta en transgénicos, la respuesta es no. Si se requiere la transgénesis para el proceso, pero el producto no es transgénico, porque después de usar la enzima Cas9 y la guía de ANR para hacer la edición del genoma, se puede quitar el transgen que se usó para modificar el genoma y simplemente dejar la planta con un pequeño cambio en su genoma, pero sin un transgen. En la revista Nature se ha publicado el potencial de esta técnica para mejorar cultivos de interés comercial, como el maíz, arroz y trigo. Pero las aplicaciones de CRISPR no son exclusivas del mundo vegetal. Esta técnica podría ser utilizada en células humanas para corregir enfermedades relacionadas con los genes. De acuerdo con el doctor Javier Soberón del Instituto Nacional de Medicina Genómica, esta técnica tiene mayor potencial cuando se cumplen 2 aspectos. Es más útil mientras más sencillo sea el cambio y mientras más accesible sea el tejido involucrado. Son los 2 conceptos básicos, ¿no? Con un cambio sencillo se refiere a que solo un gen o un grupo pequeño de genes esté involucrado en la enfermedad. ¿Por qué esas? Porque cuando arreglamos un solo gen, corregimos la enfermedad. Un claro ejemplo es la fibrosis quística, la enfermedad respiratoria genética y letal más común, la cual es ocasionada por la mutación en un solo gen. La mutación resulta en la producción de mucosidad anormalmente gruesa en los pulmones y puede conducir a infecciones pulmonares letales. Según la Organización Mundial de la Salud, solo la mitad de las personas con fibrosis quística alcanza los 28 años de edad, aunque en México la cifra es mucho menor. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, solo 15% se diagnostica y la mayoría muere antes de los 4 años. En 2015, en el Instituto Salk de Estudios Biológicos en Estados Unidos, se aislaron células de pacientes con fibrosis quística. Con CRISPR corrigieron la mutación y con ello lograron el funcionamiento correcto del gen. Esto abrió un nuevo panorama para el tratamiento de la fibrosis quística y otras enfermedades genéticas. Según Javier Soberón, otro punto importante para la aplicación de CRISPR es que sea fácil acceder al tejido que se quiere corregir. Por este motivo, dice él, las enfermedades más susceptibles a ser tratadas con CRISPR son las de la sangre. Para esto serían, por ejemplo, la hemofilia, ¿no? Pueden ser las talasemias, la leucemia, enfermedades del cáncer. A pesar de todos los avances, la técnica aún enfrenta retos, tanto en la agricultura como en la medicina. Al hacer un cambio genético, pues a veces se puede equivocar CRISPR y no solamente cambiar en el lugar deseado, sino también hacer en otros lugares fuera del blanco.
Es una preocupación legítima, pero no es nueva y no es necesariamente solo de CRISPR, ¿no? ¿Cuántas vidas se han perdido por enfermedades genéticas que aún no podemos curar? ¿Cuánta historia hemos recorrido para generar el maíz como lo conocemos ahora? La técnica de CRISPR aún tiene limitantes, pero su potencial apunta a cambiar la historia de la edición de genes en la medicina y la agricultura. CRISPR en efecto podría cambiar la historia en agricultura, en medicina, también en investigación científica. Investigación del tipo que hace Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Bienvenido, Félix. Muchas gracias por la invitación. De nada. CRISPR-Cas, que es la forma correcta de referirse a la técnica, ya se estableció casi como una forma común de hacer investigación y de buscar tratamientos, pero tiene muy poco tiempo de haber aparecido. Más temprano en este año tú contabas en un coloquio en la Dirección de Divulgación de Ciencia de la UNAM que supiste de CRISPR en un simposio en Madrid apenas en 2011. Sí. Ese día por la mañana no sabías de CRISPR, por la tarde ya sabes de CRISPR. Es una cosa que tiene en efecto el potencial de cambiar la historia. ¿En qué momento, allí mismo en Madrid o tal vez unas semanas después, te diste cuenta de que estábamos ante algo que iba a cambiar la forma fundamental de trabajar? Qué curioso que recuerdes ese aspecto, porque fue fundamental para mí, en lo conceptual desde el punto de vista de la utilización de esta herramienta de edición genómica, porque en ese simposio en Madrid resulta que lo que estaban haciendo era tratar de modificar genéticamente para células que habían sido reprogramadas, es decir, con el sistema de reprogramación, a partir de una célula somática, una célula ya madura, a una célula que es totipotencial o pluripotencial. Y la idea es modificar genéticamente esas células, modificarlas a placer con este sistema de edición genómica y tener lo que llaman terapia celular correctiva. Y entonces a mí me pareció impresionante y enseguida tuve esa sensibilidad de decir esto es muy, muy importante, es muy relevante, o sea, realmente es parte del futuro. Y desde esa fecha recuerdo que uno de mis amigos, colegas, el doctor Luis Monteliu, tenía ya algunos del sistema en DNAs, en plásmidos que llamamos, y me los traje a México y empecé a hacer algunos ensayos desde aquel entonces. Y hoy en día, lo comentábamos, la mayor parte de los proyectos en nuestro laboratorio usan diferentes versiones del sistema CRISPR-Cas. CRISPR-Cas. Hacia el final voy a querer que discutamos un poco su utilidad en investigación científica, pero evidentemente lo que más atrae la atención del público y debería de los tomadores de decisiones son sus aplicaciones, como vimos en el reportaje, en agricultura y en biomedicina. El reportaje hablaba del caso, por ejemplo, de fibrosis quística, una enfermedad espeluznante que es rastreable a una malfunción genética, digamos. Se ha sugerido que también podría funcionar para diabetes tipo 1, la que aparece juvenilmente, porque también tiene un origen que hace que el sistema inmune ataque las células de Langerhans que producen insulina. Esas aplicaciones todavía no están en la clínica. ¿Estamos exagerando el potencial de CRISPR-Cas para arreglar, entre comillas, rápidamente este tipo de enfermedades? Pues yo estaría totalmente de acuerdo con los comentarios del doctor Sobrón. Cuando son enfermedades lo que llamamos monogénicas, es decir, que se pueden rastrear a uno o dos genes. A un solo gen, básicamente. Incluso dos ya podría complicarse la historia. O sea, a un solo gen tiene un gran potencial, con un potencial de trasladar eso a la clínica o la medicina en tiempos más breves. En el abanico de enfermedades que podrían ser tratadas con CRISPR-Cas, ¿las monogénicas son una porción minoritaria, la mitad? Son minoritarias en realidad, porque son muchas de las otras enfermedades. Por ejemplo, las que más nos atañen es entre ellas el cáncer, evidentemente. Que claramente es multifactorial. Y son multifactoriales. Entonces, ahí hay un problema de los múltiples factores, los múltiples parámetros, pero también, como lo decía el doctor Soberón, pues el acceso a los diferentes tejidos. Claro. Entonces, esos dos problemas existen. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, la aplicabilidad de esto no es tan inmediata para cierto grupo de enfermedades. Pero el potencial no es menor. No, para nada. Okay. Sí. Porque la otra, permítame comentarte, porque la otra es este concepto de terapia génica a partir de modificar células somáticas. Creo que somáticas son las que no están involucradas en la reproducción. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si podríamos tomar
un fibroblasto o una célula epitelial de nuestro cuerpo, reprogramarla y después, por ejemplo, volverla una neurona que produjera, pues, o una célula que produjera más insulina, y entonces implantar grupos de células. Esa sería otra estrategia. Claro. Pero la modificamos a partir de una célula que viene en nuestro propio organismo. Entonces, eso facilita el proceso terapéutico. Examinemos un poco esa noción de modificar, porque aunque Mari Carmen lo mostró muy bien en el reportaje, siento yo que la importancia es tal que conviene repetirlo un poco aquí. ¿Qué hace exactamente desde la ciencia básica la técnica CRISPR? Desde el origen mencionábamos al español Francisco Mojica de la Universidad de Alicante, que empezó viendo un grupo de 14 repeticiones en células en el genoma de una bacteria, secuencias que le parecían inusuales. ¿Cómo supo que eso era parte de un sistema inmune de una bacteria contra los virus? Y además bacterias de las más ancestrales, de las más cercanas al origen de la vida. Una cosa es ver una serie de secuencias que te hacen rascar la cabeza y otra cosa es inferir que son parte de algo tan sofisticado como un sistema inmune. ¿Cuál fue el paso de una idea a la siguiente? O sea, el inferir que era un sistema inmune vino mucho después. O sea, ¿No lo hizo Mojica? No, sí, pero no era tan evidente en un primer momento. Lo que pasa es que él usó técnicas de genómica. Fue de los primeros que hizo genómica bacteriana y entonces empezó a identificar esas secuencias. Y esas secuencias de pronto no eran propias de las bacterias. Entonces habían sido incorporadas por las infecciones de virus bacterianos. Y eso le empezó a parecer extraño, porque esas repetidas además tenían un espaciamiento muy homogéneo. Y eso lo fue llevando poco a poco a deducir que eso podría venir de un organismo exógeno a las propias bacterias. Y de ahí... Entonces, la primera idea es, esas secuencias no eran de la bacteria, sino que pueden haber sido introducidas por infecciones virales. Y después, junto con esas bacterias, había toda una serie de enzimas, que ahora las conocemos como Cas, porque hay toda una familia, que son lo que llamamos endonucleasas, son como tijeras moleculares que cortan el DNA, la doble cadena del DNA, y la cortan. Déjame interrumpirte ahí un segundo, porque es una metáfora, y vamos a hablar de metáforas en un minuto, que continuamente se usa. Tú das clase de esto continuamente. Sí. ¿Cuál es tu versión de 30 segundos de cómo la enzima Cas puede cortar el ADN? Lo que hace es, o sea, básicamente lo importante en el sistema Cas es que hay que direccionalizarla a la enzima. Llevarla al lugar específico. Eso es lo más importante. O sea, eso es casi lo clave, porque antes todas las mutaciones o cambios en el genoma se hacían aleatoriamente y a ver si uno pegaba donde queríamos analizar algo. Pero no, aquí se aparea exactamente porque hay un RNA guía, un ARN que lleva directamente a la enzima que va asociada. Y entonces ahí tiene un corte sobre la doble cadena. Ese corte es una reacción química, es ¿cierto? Es una reacción química que es muy precisa a partir del molde que reconoció una secuencia deseada en todo el genoma. Entonces eso es fantástico porque finalmente esa secuencia reconoce exactamente la secuencia que yo diseñé. Entonces yo direccionalicé la acción de esta enzima, de estas tijeras, en el lugar deseado. Discutamos exactamente ese punto porque es la otra mitad del asunto. O sea, hay dos elementos cruciales aquí. La enzima Cas, que funciona como tijera, y luego todo el complejo CRISPR con ARN que te va a dirigir al lugar que quieres. Exacto. La clave aquí está en que el ARN tiene la capacidad de, otra metáfora, leer las secuencias en el DNA, desdoblar la doble hélice de manera que puedas intervenir sobre ella. Pero si tú conoces, ¿no? Y aparearse. Claro, si tú conoces la secuencia que quieres atacar, puedes entonces diseñar por fuera una secuencia de ARN que se vaya a acoplar con ella. Esta fue la gran idea de Doudna y Charpentier. Sí, exacto. Y eso fue lo que tomó un cierto número de años llegar a ese punto. Y además había una secuencia espaciadora que se tuvo que modificar, que le llaman el tracker, y esa secuencia se adaptó y finalmente se generó un solo sistema, que es el CRISPR-Cas. Claro. Porque en las bacterias ese sistema está un poco separado, digamos, pero con las investigaciones de Doudna y de Charpentier, pero también de muchos otros grupos, poco a poco fueron diseñando y agrupando la información, el conocimiento básico que se generó de eso, y entonces ya generar el nuevo sistema, bueno, el sistema que conocemos hoy, que es CRISPR-Cas. Ahora, el CRISPR-Cas hay muchísimas variantes, o sea, no pensemos que es una sola.
Pero el funcionamiento general es el mismo. Es en todo este, caso. ¿no? Sí, o sea, la sí. capacidad de reconocer secuencias específicas en el ADN, programar a este complejo CRISPR-Cas para que vaya allí, Exacto. y luego alguna de las variantes de Cas para esencialmente cortar y por lo tanto borrar. Sí, pero aquí se nos está olvidando un componente clave, que es el sistema de reparación de la célula. Exacto. Porque Porque- cuando cortas, sí. el ADN tiende a reaccionar. Exacto. O sea, si nosotros, o sea, con el CRISPR-Cas, si fuera solo eso, cortaría el DNA y no pasaría nada en realidad. Lo que complementa la acción de la edición genómica son dos sistemas de reparación. El que es no homóloga y el homóloga. Y eso es fundamental también para el diseño de experimentos a futuro. ¿Por qué? Cuando es no homóloga, se generan o cambios en la secuencia del ADN o integraciones nuevas. O sea, vamos a cambiar la secuencia, ¿Quieres pero decir con integraciones nuevas? se puede hacer inserciones de DNA por recombinación, se puede incorporar DNA donde hicimos el corte, que no es el correcto. ¿Por acción externa o por...? No, por el sistema de reparación. Ok. O cuando hacemos el homólogo, a la CRISPR-Cas se le pone una secuencia deseada, homóloga al sitio que queremos cambiar, recombina y hacemos una corrección, secuencia dirigida. Es decir, por ejemplo, el gen BRCA1 mutado lo sustituyes por el gen BRCA1 Exactamente. correcto. Ok. Pero en el sistema de reparación no homóloga es aleatoria. Tenemos cortes o inserciones. Y ahí no vamos a conocer cuánto se cortó, cuánto se perdió, qué inserciones hubieron, más que secuenciando. Entonces, el tercer punto, digamos, tenemos el sistema CRISPR-Cas, tenemos el sistema de reparación endógeno y después al final tenemos que secuenciar el segmento donde hicimos o planeamos hacer la modificación para saber qué tipo de modificación se hizo. Y si se hizo por una inserción o por una deleción, una falta de secuencia. Esta noción de planearlo, en realidad es ingeniería genética de lo que estamos Totalmente, hablando, con estoy de acuerdo. una mentalidad ingenieril. Pero dame un minutito o así para darme el lujito de discutir las metáforas, porque uno lee la literatura especializada, los artículos científicos, y lee cosas como las bacterias recuerdan a sus invasores virales. La propia Jennifer Doudna escribe en la revista Nature segmentos de DNA que las bacterias agarran de virus invasores, creando un registro genético de sus encuentros maliciosos. La descripción técnica de lo que sucede aquí está plagada de metáforas, como si estas cosas ocurrieran por voluntad del complejo CRISPR o del ADN o del RNA, pero estas son moléculas que no tienen decisión, no tienen voluntad, son moléculas. Por lo tanto, la única forma en que estas cosas pueden ocurrir espontáneamente es porque responden a impulsos de termodinámica muy fuera del equilibrio, ¿cierto? Cierto. Por lo tanto, en el nivel más básico, sabemos lo que hace CRISPR-Cas, no conocemos los mecanismos. Pero recordemos una cuestión, por ejemplo, esas metáforas vienen del hecho de que los virus insertaron cierto número de secuencias. Pero sí, de acuerdo. Hacia los pero la genomas bacteria bacterianos. no crea un registro histórico con el propósito de poder después consultar. No, con el propósito, claro que no. Entonces, Pero su genoma queda marcado. De acuerdo. La memoria está ahí, Pero a la- partir del genoma. Pero la propia acción que tú describiste de Sí. la enzima Cas que llega y corta, Sí. eso en realidad son reacciones bioquímicas Sí. dirigidas por impulsos termodinámicos que no entendemos del todo bien. Exacto. Y sin embargo sí sabemos cómo funciona y eso es súper útil. Ahora, el sistema finalmente se fue creando como un rompecabezas que se fue armando poco a poco. Se tomó este componente, se tomó el otro, se juntó y de pronto ya tenemos una herramienta bastante eficiente, ¿no? O muy eficiente. Sí, no, eso está claro. O sea, sí entendemos qué hace. Nada más estoy pensando en términos de ciencia muy básica porque deja abiertas preguntas que son súper Claro. interesantes. Ahora, parte de la parte básica es fundamental es los sistemas de reparación endógena Sí. de las células. Sí. Bueno, regresemos un poco a eso y algo que dijo Stuart Kidmore en el reportaje. Mari Carmen le preguntó estrictamente, porque hasta ahora hemos, en la metáfora, editar el genoma. Lo que nos han dicho hasta ahora es, puedes tomar un gen, borrarlo y vamos a ver qué es lo que hace el DNA para repararse. Pero ¿hay algo en el sistema que impida diseñarlo de forma tal que quito este gen y lo sustituyo por otro, incluso de otra especie, para que se quede allí?
No, en teoría no hay nada que lo impida, o sea, se puede hacer. Y ya sabes a dónde va esto. Sí, y sí, te claro. pone nervioso porque la palabra que sigue es transgénicos. Sí, exactamente, o sea, sí es posible. Ahora, hay ciertas limitantes, por ejemplo, el eliminar o reemplazar segmentos muy grandes del genoma, la eficiencia disminuye, no es tan eficiente. Y eso implica que pueden incorporarse errores. Incluso Entonces, hay si que los tener cuidado. hicieran por segmentos pequeños. Se podría hacer como segmento por segmento y con un control muy cuidadoso, secuenciando con cada segmento, estando muy seguros de que se corrigió o que se modificó, se podría hacer. Pero a veces son genes que son muy grandes en términos de sus pares de bases del DNA. Entonces, eso no es tan sencillo, la verdad, técnicamente. Sí es posible, pero es complicado. Por ejemplo, hacer eliminaciones de decenas de kilobases a veces resulta complicado técnicamente. ¿Puede ser un poco menos complicado en células vegetales que en células animales? No creo, debe ser básicamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, en células vegetales hay muchas secuencias repetidas en sus genomas. Y eso a veces también puede ocasionar algunas inespecificidades en el reconocimiento de las guías. Claro, porque hablamos de este sistema como si fuera infalible y sí hay ciertos niveles de imprecisión. Sí, es que ese es el problema. Yo creo que es muy importante hacer notar esto y recalcarlo. Es decir, no es un sistema infalible. En inglés y en los textos le llaman el sistema que tienen los off-targets, es decir, los blancos anómalos o los blancos inespecíficos. Es decir, siempre parece ser que hay una cierta frecuencia de estos errores. Tiene un cierto grado de mala puntería. Exactamente. Ese reconocimiento del RNA guía puede ocurrir en tu secuencia blanco, la que tú deseaste, la que tú buscaste, la que tú diseñaste, pero ocurre en otras zonas del genoma. Claro. Y entonces, por ejemplo, los sistemas bioinformáticos que estiman qué tanto se va a parear una secuencia en otra, también estiman esos off-targets. Y entonces, si tú quieres hacer un experimento con mucho cuidado, tienes que ir a ver las otras regiones del genoma a ver si ver si hay la probabilidad de que pegue allí. Y que hubo un corte ahí. Ok. Cerremos en el minuto que nos queda, Félix, regresando a algo que prometí desde el principio. Jennifer Doudna, en una entrevista en BBC, cuando discutía este tipo de cosas, la posibilidad de usar CRISPR para mejorar la especie o barbaridades así, decía, la verdad es que no sabemos lo suficiente del genoma, y se refería a detalles como los que dices. Tú usas CRISPR-Cas para investigar genes durante el desarrollo embrionario. ¿Qué tipo de preguntas básicas de investigación científica fundamental se podrán atacar mejor con este método en un minuto, Félix? Eso es fantástico. Lo común y lo que todo el mundo piensa es vamos a hacer una mutación, o sea, un cambio, y entonces interrumpes un gen. Y entonces, en teoría, de ese gen pierdes el producto final. Okay. Eso es lo clásico. Pero hoy en día hay una gama impresionante de aplicaciones. La más evidente es hacer modificaciones en regiones regulatorias o reemplazos, por los sistemas de reparaciones, o modificaciones o reemplazos deseados. Yo puedo cambiar una sola base con un sistema de intercambio por homología. Ya ni siquiera genes, sino bases. Bases, a ese nivel, y se ha hecho. Por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que creo que sí tienen un potencial enorme es generar modelos animales de mutaciones de enfermedades. Y hacerlo más eficiente, porque eso es algo que se hacía en el pasado y ahora hacerlo más eficiente será de gran ayuda. Lo vamos a tener que examinar en otra emisión en el futuro. Félix Resillas. Es un placer. Muchísimas gracias. Gracias.